Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, conmemoración de San Casimiro. Casimiro fue nombrado rey de Polonia en el año 1471, en un momento de enfrentamientos políticos y religiosos. Una vez que consiguió la reconciliación con los húngaros, renunció al trono. Continuó aconsejando a otros reyes y políticos, buscando siempre la concordia y recordándole sus obligaciones para que el pueblo y para con los pobres. Era muy devoto de la Virgen María. Iniciamos nuestra celebración cantando. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, estamos en este miércoles 4 de marzo, segunda semana del tiempo de Cuaresma. Humildemente, pecadores, reconociéndonos, le pedimos perdón al Señor. Misericordia, misericordia, Señor, ten piedad de mí. Misericordia, misericordia, Cristo, ten piedad de mí. Misericordia, misericordia, Señor, ten piedad de mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Conserva, Señor, a tu pueblo en el camino del bien que tú le has señalado y ayúdalo en sus necesidades temporales para que sin angustias pueda buscar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén dijeron: Vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la instrucción al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan, inventemos algún cargo contra él, y no prestemos atención a sus palabras. Préstame atención, Señor, y oye la voz
de los que me acusan. ¿Acaso se devuelve mal por bien para que me hayan cavado una fosa? Recuerda que yo me presenté delante de ti para hablar en favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo los rumores de la gente y amenazas por todas partes, mientras se confabulan contra mí y tratan de quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra me es eterna, en ella esperaré. El Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó consigo a los 12 y en el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos, se postró ante él para pedirles algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está muy bien, les dijo Jesús. Ustedes beberán mi cáliz, pero en cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la lectura, la palabra del Señor hoy, en este miércoles de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, vaya mañana a Toina, vayan de Yara para hacer un camino. Pero siempre este camino de conversión es un camino que nos tiene que llevar al servicio. Esa es la verdadera conversión. Veis entonces que el Señor nos puso en este mundo para servir a los demás, y a San Juan Bosco. Aquí, queridos amigos, esta narración es muy interesante porque viene la mamá luego de estos hijos de Zebedeo y le piden un puestito a Jesús. Cuando vos seas presidente de la República, quiero que mi hijo, uno esté a tu derecha, ministro de Economía, el otro sea ministro de no sé qué cosa. Veis que tú sabes, o gana ponas y cuellas, entonces bebé, oña enriquece ahí. Bueno, pero sin embargo, Jesús en primer lugar le dice: entonces,
directamente les está haciendo un desafío. Si ustedes vienen aquí para hacer un servicio o están pensando en otra cosa. Que en el fondo da la impresión de que estaban pensando en otra cosa, no en un verdadero servicio. Y entonces, cuando les dice, mirá que estar a mi derecha, a mi izquierda, esto es muy difícil, porque ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso ustedes beber el cáliz que yo beberé? Quiere decir, para levantar mi familia, para levantar a la humanidad, para salvar al hombre caído en el pecado, para levantar y transformar este Paraguay que necesita. Otra cosita. O sea que es un llamado de atención, queridos amigos, y eso no solamente a nivel, ¿verdad?, de la nación, de los servicios que prestamos, no sé, en una patria, en un país, sino que esto también, queridos amigos, porque puestito, de la pella, yo quiero estar ahí al lado del dueño, al lado del gerente, al lado de esta, aquello, pea que amó. ¿Entienden? Y entonces Jesús, por eso que nos pregunta, ¿pueden beber el cáliz que yo beberé? Porque se llama nota cruzue. Ellos evidentemente que no están pensando en eso. Y ellos responden, ¿verdad? Y lo responden así rápidamente. Sí. Somos capaces. Y Jesús entonces le dice, bueno, está bien, le dice, está bien. Bueno, se gusta entonces ella posee la hiponada. Pero les voy a decir una cosa. En realidad, ese sentarse a mi derecha y a mi izquierda, eso no me corresponde a mí nombrarles a ustedes. Eso es el Padre del Cielo el que les va a dar el lugar, quién va a estar a mi derecha y a mi izquierda. Bueno, hasta ahí todo bien, es interesante y queremos saber en qué consiste y cómo Dios Padre es el que sabe quién tiene que estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Entonces se quedan así pensando. Aquí pone un paréntesis porque dice que los otros 10 también escucharon. ¿Verdad? La misma cosa ahí, solamente que estos se adelantaron y vino luego su mamá y le pidió eso a Jesús. Y había sido los otros 10, dice, al oír esto, se indignaron ellos. Y vio con doña adelantaña de acuérdame que tú lo oñe Moisés, está a la izquierda, a la derecha, ahora vio Entonces ellos también quieren ese lugarcito, había sido. Entonces Jesús, Pepe Pilla, se dio cuenta ahí Jesús. Entonces le dice, atención, ustedes están pensando, como la gran mayoría piensan en los gobiernos, ustedes saben que los jefes de las naciones, los gobiernos, dominan sobre ellos, los poderosos. Oñemboyara entonces de Itaipú, Oñemboyara de Yacinetá, Oñemboyara de todo, porque no, Oñandela Ñamanday, Oñemboyara, como si fuese una estancia privada, ¿verdad? Y entonces hacen sentir su autoridad, porque acá lo mandáis. Pero entre ustedes no debe ser así. Miren, queridos amigos, que esto es demasiado importante, ¿verdad? El que quiera, dice, estar a mi derecha y mi izquierda, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Queridos amigos, entonces, ¿quién es el que verdaderamente va a estar a la derecha y a la izquierda de Jesús? El Padre, dice, ha reservado. El Padre ha reservado. ¿A quién Dios verdaderamente le quiere poner a la derecha y a la izquierda de su Hijo Jesucristo que viene para servir? Por eso termina, porque yo dice, miren cómo termina. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de esta nación. Entonces, queridos amigos, ese primer puesto, a la derecha y a la izquierda, nosotros, como cristianos, lo conquistamos como salvación, como encuentro con el Señor, solamente cuando nos hacemos verdaderos servidores de nuestra comunidad. Porque yo no vine para ser servido, sino para servir a los demás. Es una palabra tan difícil, queridos amigos, para ponerlo en práctica. Es tan fácil para decirlo de labios para afuera. Pero y sobre todo desde nuestra conciencia.
Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu amor. Señor, danos tu amor. Por nuestra Iglesia, para que iluminada por el Espíritu Santo, permanezca en la oración y alcance a celebrar con sinceridad la Pascua del Señor, oremos al Señor. Señor, danos tu amor. Por nuestros pastores, para que difundan la enseñanza cristiana sobre la familia y promuevan espacios de encuentros y de oración, oremos al Señor. Señor, danos tu amor. Por nuestras autoridades, para que puedan ser los primeros constructores del buen vivir y de la paz social, oremos al Señor. Señor, danos tu amor. Por los que sufren algunas enfermedades, para que ofrezcan sus dolores y angustias al Señor por la salvación del mundo y reciban de Dios el consuelo, oremos al Señor. Señor, danos tu amor. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, te presentamos este pan ante tu altar. Se convertirá en cuerpo de Cristo, alimento cuaresmal. Padre, recibe. Padre, recibe este vino y este pan. Por tu amor transfórmalos en cuerpo y sangre del Señor. Padre, recibe. Padre, recibe este vino y este pan. Por tu amor transfórmalos en cuerpo y sangre del Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos y por este santo intercambio de dones, líbranos de la esclavitud del pecado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas
y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Presencia real. Creo, Jesús mío, que estás en la real y hostia verdaderamente santa, presente en el santísimo presencia sacramento del altar. real Te amo sobre de todas las Cristo cosas Jesús, y deseo recibirte en mi alma. Cordero No pudiendo hacerlo ahora puro sacramentalmente, y sin ven al menos mancha. espiritualmente El a mi corazón. Cordero es el Y como si ya te Hijo hubiese recibido, del Dios te abrazo y me uno del creador. todo a ti. Señor, Yo te no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. adoro. Yo te alabo. Yo te amo. Yo te espero, mi Señor. Oración final. Que este sacramento que nos has dado, Señor, como prenda de inmortalidad, sea para nosotros una firme ayuda para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.
Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre